La capilla de San Miguel en Guanajuato estaba llena aquella tarde de sábado, cuando Valeria Sánchez, vestida de blanco, esperaba en el altar al hombre que había prometido amarla para siempre. Los 150 invitados ocupaban las bancas de madera antigua, admirando las flores blancas y los listones dorados que decoraban el lugar. Valeria, de 24 años, no podía dejar de sonreír. Después de 5 años de noviazgo con Andrés Morales, finalmente se casarían. Su corazón latía tan fuerte que pensaba que todos podían escucharlo. Pero pasaron 5 minutos y Andrés no aparecía. 10 minutos. 15. Los murmullos en la iglesia comenzaron a crecer. Valeria miraba nerviosamente hacia la puerta, buscando alguna señal de él. Su mamá, sentada en la primera banca, intentaba mantener la compostura, pero sus ojos revelaban preocupación creciente. El padre Manuel, que iba a oficiar la ceremonia, se acercó discretamente a Valeria y le susurró que podían esperar un poco más. 20 minutos después, el padrino de Andrés se acercó con una expresión que Valeria nunca olvidaría. Le entregó un sobre con el nombre de ella escrito con la letra inconfundible de Andrés. Con manos temblorosas, Valeria lo abrió frente a todos los invitados que ahora guardaban silencio total. La carta decía: «Perdóname, Valeria. No puedo hacerlo. Tengo miedo. Miedo de no ser suficiente para ti. Miedo de arruinar tu vida. Miedo de convertirme en mi padre. No puedo casarme contigo así, perdóname». El sobre cayó de las manos de Valeria. El mundo giró a su alrededor. 150 personas la miraban con lástima, con shock, con incomodidad. Su mamá corrió hacia ella, pero Valeria levantó la mano pidiéndole que se detuviera. Con una dignidad que no sabía que poseía, Valeria caminó lentamente hacia la salida de la iglesia, atravesando el pasillo que debería haber recorrido del brazo de su esposo. Las lágrimas no llegaron hasta que estuvo en el coche. Entonces se derrumbó completamente. Los días siguientes fueron borrosos. Valeria no comía, no dormía, no hablaba. Andrés intentó llamarla cientos de veces, pero ella nunca contestó. Él apareció en su casa, pero ella se negó a verlo. Envió cartas explicando sus miedos, su historia familiar de divorcios y violencia, su terror de repetir patrones. Pero para Valeria, nada de eso importaba. Él la había humillado públicamente. La había dejado parada en el altar frente a toda su familia y amigos. Esa herida era demasiado profunda para sanar con explicaciones. 2 meses después, Valeria tomó la decisión más difícil de su vida. Se mudó a Monterrey, lejos de Guanajuato, lejos de los recuerdos, lejos de Andrés. Consiguió un trabajo como maestra de primaria en una escuela pequeña. Rentó un departamento chiquito pero acogedor, y comenzó el proceso doloroso de reconstruirse. Borró todas las fotos con Andrés. Regaló el vestido de novia, quemó las cartas que él le había escrito durante años. Necesitaba empezar de cero. Andrés, por su parte, se hundió en la culpa y el arrepentimiento. Dejó Guanajuato también, yéndose a Guadalajara a trabajar en la empresa de un amigo. Buscó terapia, intentando entender los miedos que lo habían paralizado aquel día en la iglesia. Durante años cargó con el peso de saber que había destruido a la única mujer que había amado de verdad. Tuvo algunas relaciones, pero ninguna duró más de algunos meses. Nadie era Valeria. Pasaron 5 años. Valeria había construido una vida nueva en Monterrey. Era ahora directora de su escuela, querida por alumnos y padres. Tenía amigas nuevas, rutinas nuevas, una vida que funcionaba. Había tenido un par de novios, pero nada serio. Una parte de ella seguía rota, incapaz de confiar completamente en alguien. La herida del altar nunca sanó del todo. Apenas formó una cicatriz gruesa que dolía en ciertos momentos. Andrés había prosperado profesionalmente en Guadalajara, convirtiéndose en socio de la empresa, pero personalmente seguía estancado en aquel sábado terrible, cuando dejó a Valeria esperando. Había aprendido en terapia sobre sus miedos, sobre patrones familiares, sobre autosabotaje, pero todo ese conocimiento no cambiaba el hecho de que había cometido el error más grande de su vida. El destino, sin embargo, tenía otros planes. La empresa donde Andrés trabajaba decidió abrir una nueva sucursal en Monterrey, y él fue elegido para dirigir el proyecto. Andrés aceptó sin saber que Valeria vivía allí. Llegó a la ciudad en un martes lluvioso, instalándose en un departamento cerca del centro. Los primeros días fueron de trabajo intenso, conociendo la ciudad, estableciendo contactos. Fue en una cafetería pequeña cerca de su departamento donde ocurrió el reencuentro.
Andrés estaba esperando su orden cuando una voz familiar pidió un café americano. Se volteó lentamente y ahí estaba ella, Valeria, 5 años mayor, con el cabello más corto, vestida profesionalmente, todavía la mujer más hermosa que había visto. Ella también lo reconoció instantáneamente. Se quedaron mirándose en silencio por segundos que parecieron eternos. Valeria susurró a Andrés, la voz quebrándose. Ella no respondió inmediatamente, procesando el shock de verlo después de tanto tiempo. Andrés, dijo finalmente con voz neutral que escondía el terremoto que sentía por dentro. Los otros clientes los miraban curiosos. El barista llamó sus nombres para entregarles los cafés. Ambos se movieron como en cámara lenta, recogiendo sus órdenes. ¿Podemos hablar?, preguntó Andrés, su voz llena de esperanza y miedo. Valeria quiso decir que no, salir corriendo, protegerse, pero algo en los ojos de él, una vulnerabilidad que nunca había visto antes, la hizo dudar. 5 minutos, dijo ella firmemente. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, el café enfriándose entre ellos mientras ninguno sabía cómo empezar. Andrés rompió el silencio. No hay suficientes palabras para disculparme por lo que hice. He vivido con ese día en mi cabeza durante 5 años. Valeria lo interrumpió, su voz más dura que pretendía. Y yo he vivido con la humillación durante 5 años. ¿Sabes lo que es estar parada en un altar, vestida de novia mientras todos te miran con lástima? Mientras leen una carta donde el hombre que amas te dice que tiene miedo. Andrés bajó la mirada, lágrimas comenzando a formarse. Lo sé, fui un cobarde. Tenía tanto miedo de convertirme en mi papá, de lastimarte como él lastimó a mi mamá, que terminé lastimándote de la peor manera posible. He estado en terapia todos estos años intentando entender por qué lo hice. Valeria sintió su propia rabia suavizándose ligeramente ante la honestidad de él. ¿Y qué descubriste?, le preguntó ella, genuinamente curiosa a pesar del dolor. Andrés respiró profundo. Que estaba repitiendo el patrón de mi papá de todas formas. Él abandonaba a través de la violencia y el alcohol. Yo abandoné a través del miedo. El resultado fue el mismo. Destruí a alguien que amaba. Mi terapeuta me ayudó a entender que podía elegir ser diferente, pero esa comprensión llegó demasiado tarde para nosotros. Valeria sentía emociones contradictorias. Parte de ella quería gritar, llorar, hacerle sentir todo el dolor que ella sintió, pero otra parte, una parte que había madurado en esos 5 años, reconocía el crecimiento genuino en él. No justifica lo que hiciste, dijo ella lentamente. Andrés asintió inmediatamente. Nunca, nada lo justifica. Solo quería que supieras que entiendo la magnitud de lo que hice y que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Los 5 minutos se convirtieron en 30. Hablaron sobre sus vidas en los últimos 5 años, evitando cuidadosamente hablar sobre relaciones. Valeria le contó sobre su trabajo como directora, sobre su vida en Monterrey. Andrés le contó sobre la terapia, sobre su trabajo, sobre mudarse a la ciudad. Cuando finalmente se despidieron, intercambiaron números con la vaga promesa de quizás tomar otro café algún día. Las semanas siguientes fueron extrañas. Se enviaban mensajes ocasionales, primero formales, después más relajados. Andrés la invitó a cenar y Valeria aceptó, sorprendiéndose a sí misma. La cena fue en un restaurante mexicano tradicional, lejos de lugares concurridos. Hablaron durante horas, esta vez más profundamente. Andrés compartió detalles de su niñez que nunca había compartido antes, explicando cómo ver a su papá golpear a su mamá lo había marcado para siempre. Valeria compartió su propio proceso de sanación, las noches llorando, la terapia que eventualmente buscó, el trabajo duro de reconstruir su autoestima. Te odiaba, admitió ella. Durante años te odié. Andrés aceptó eso con calma. Tenías todo el derecho. Valeria continuó, pero el odio me estaba consumiendo. Eventualmente tuve que dejarlo ir, no por ti, sino por mí. Perdonarte fue la cosa más difícil que hice, y ni siquiera estabas ahí para recibir ese perdón. Ahora estoy aquí, dijo Andrés suavemente, y sé que no merezco nada de ti, pero si hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que podamos empezar de nuevo, no como lo que fuimos, sino como 2 personas completamente diferentes que se conocen de nuevo, me gustaría intentarlo. Valeria sintió lágrimas en sus ojos. No sé si puedo confiar en ti de nuevo, Andrés. Lo sé, respondió él. Y no te estoy pidiendo confianza ahora, solo te estoy pidiendo tiempo.
Tiempo para demostrarte que he cambiado. Tiempo para mostrarte que el hombre que te abandonó ya no existe. Valeria pensó largo tiempo antes de responder. Podemos intentar ser amigos, dijo finalmente. Solo amigos por ahora. Y si en algún momento siento que esto me está lastimando, me voy y tú lo respetas. Andrés asintió inmediatamente aceptando las condiciones. Los meses siguientes fueron de redescubrimiento lento. Cafés se volvieron almuerzos. Almuerzos se volvieron cenas ocasionales. Andrés no presionaba. No pedía más de lo que Valeria estaba dispuesta a dar. Le demostraba con acciones, no palabras, que había cambiado. Cuando decía que llegaría a cierta hora, llegaba. Cuando prometía algo, lo cumplía. Lentamente, muy lentamente, Valeria comenzó a confiar de nuevo. Un año después del reencuentro en la cafetería, Andrés invitó a Valeria a un viaje de fin de semana a San Miguel de Allende. Ella aceptó, reconociendo internamente que sus sentimientos habían evolucionado más allá de la amistad. El viaje fue hermoso, lleno de conversaciones profundas, risas genuinas y una conexión que se sentía tanto familiar como completamente nueva. La última noche del viaje, caminando por las calles empedradas iluminadas, Andrés finalmente tomó la mano de Valeria. Ella no la retiró. Se detuvieron frente a una iglesia pequeña. La ironía no pasó desapercibida para ninguno. Valeria, comenzó Andrés, su voz temblando ligeramente. Sé que no tengo derecho de pedirte esto después de lo que hice, pero me he enamorado de ti de nuevo, de la mujer que eres ahora, fuerte, sabia, increíble. No te estoy pidiendo que olvides el pasado, pero te estoy pidiendo si podemos construir un futuro diferente. Valeria sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Durante años había imaginado este momento. Había practicado decir que no, proteger su corazón, pero parada ahí, mirando a un hombre que genuinamente había hecho el trabajo de cambiar, que había demostrado consistencia durante un año entero, sintió algo que no esperaba. Esperanza. Tengo miedo, admitió ella. Miedo de que vuelvas a lastimarte. Miedo de ser tonta por darte otra oportunidad. Andrés tomó ambas manos de ella. Yo también tengo miedo. Pero esta vez el miedo no me va a paralizar. Esta vez elijo el amor por encima del miedo. Elijo quedarme, luchar, demostrarte todos los días que mereces cada promesa que te haga. Valeria respiró profundo, tomando la decisión más aterradora y valiente de su vida. Está bien, dijo finalmente. Intentémoslo. Pero Andrés, si alguna vez por cualquier razón sientes que no puedes seguir, me lo dices. No me dejes esperando de nuevo. Te lo prometo, respondió él, y la besó suavemente bajo las luces de la iglesia. Los siguientes 2 años fueron de construcción cuidadosa. Andrés cumplió cada promesa. En terapia de pareja trabajaron a través de los traumas del pasado. Valeria aprendió a comunicar sus miedos en lugar de guardarlos. Andrés aprendió a quedarse presente incluso cuando tenía miedo. Construyeron algo nuevo, más fuerte que lo que habían tenido antes. 3 años después del reencuentro, Andrés le pidió matrimonio de nuevo. Esta vez en privado, solo ellos dos en el departamento de Valeria, sin presión, sin expectativas. Valeria dijo que sí, pero con una condición. Nada de iglesias, nada de ceremonias grandes. Civil, íntimo, solo nosotros y familia cercana. Andrés aceptó sin dudar. Se casaron en una ceremonia pequeña en Monterrey con solo 20 personas presentes. Valeria usó un vestido sencillo, color marfil. Andrés lloró cuando la vio entrar. Esta vez no hubo cartas de última hora. No hubo ausencias. Hubo solo 2 personas que habían atravesado el fuego y elegido el amor del otro lado. En sus votos, Andrés dijo algo que hizo llorar a todos. Hace 8 años te dejé en un altar y cometí el peor error de mi vida. Hoy me presento aquí, no como el hombre cobarde que fui, sino como el hombre que elegiste que fuera. Gracias por darme la oportunidad que nunca merecí. Pasaré cada día del resto de mi vida demostrando que valió la pena. Valeria respondió con sus propios votos. Me rompiste de una manera que pensé sería permanente, pero en ese rompimiento aprendí quién era yo sin ti. Aprendí mi propia fuerza. Y cuando volviste a mi vida, no como mi salvador, sino como alguien igual de roto y reconstruido, supe que podíamos construir algo real. Esto no es un cuento de hadas, es mejor. Es real, imperfecto y nuestro. Hoy, 5 años después de ese segundo matrimonio, Valeria y Andrés viven en Monterrey con sus 2 hijos. No fue un camino fácil. Hubo momentos difíciles, discusiones sobre viejas heridas,
días donde los fantasmas del pasado reaparecían, pero eligieron quedarse, trabajar, crecer juntos. Andrés nunca dejó la terapia, comprometido a nunca repetir los patrones que casi destruyó su vida. Valeria aprendió que perdonar no significaba olvidar, sino elegir no dejar que el pasado definiera el futuro. En el aniversario de aquel día terrible en la iglesia de Guanajuato, Andrés y Valeria tienen una tradición. Van a cenar juntos y hablan honestamente sobre ese día, sobre cómo los cambió, sobre el camino que tuvieron que recorrer para llegar hasta aquí. Es doloroso pero necesario. Un recordatorio de que el amor verdadero a veces requiere atravesar el infierno para apreciar el cielo. La historia de Valeria y Andrés se convirtió en inspiración para muchos en su comunidad, no como historia romántica de cuento de hadas, sino como testimonio de que las personas pueden cambiar, que el perdón es posible pero debe ser ganado, y que segundas oportunidades solo funcionan cuando ambas personas hacen el trabajo real de transformación. Valeria da pláticas ocasionales en su escuela sobre perdón y crecimiento personal, siempre terminando con la misma lección. Perdonar a alguien no significa permitir que te lastimen de nuevo, significa soltar el veneno que te está matando por dentro. Y dar una segunda oportunidad solo tiene sentido cuando la persona demuestra con acciones, no palabras, que ha cambiado. Andrés le demostró durante años, antes de que yo confiara de nuevo. Esa es la diferencia entre ser tonta y ser valiente. La cicatriz de aquel día en Guanajuato nunca desapareció completamente para Valeria, pero dejó de doler. Se convirtió en parte de su historia. Un capítulo doloroso que llevó a un final que no esperaba, y aprendió que a veces el destino no es lo que te pasa, sino lo que eliges hacer con lo que te pasa. Deja tu like si crees que las personas pueden cambiar de verdad. Comenta contando si alguna vez perdonaste algo que parecía imperdonable. Comparte para inspirar a otros a creer que las segundas oportunidades son posibles cuando hay trabajo real de por medio. Suscríbete para más historias que prueban que el amor verdadero no es perfecto, es valiente. A veces el amor requiere romperse completamente para reconstruirse más fuerte. A veces la persona que te lastima puede ser la misma que te ayuda a sanar, si ambos hacen el trabajo. Y a veces el destino no es lo que te junta, sino lo que eliges construir juntos después.